En el malecón, ¿Dónde ahí queda? en toda la tenaza. ¿Sabes dónde está la tenaza? Donde está Megatiendas. Ok. Bueno, ahí pegadito yendo hacia Crespo, O sea, tú vivías en toda la avenida, vivías en toda la avenida Santander. en toda la avenida Santana, era Qué belleza. esa una vaina. parte de mi vida ahí como hasta los 6, 7 años. De hecho hoy, mi amigo Toño me trajo, gracias Toño, una botella de ron Gobernador. Aquí está. Hey, recomendado 100%. Estamos probándolo y degustándolo. Le gustaba el trago bastante. Una época en su vida que, hombre, también se pasó de piña. Ok. Y eso también lo tomé como beneficio de inventario, que hay que coger las cosas suaves. Cuando el papá de uno le decía a uno, acompáñame al trabajo, acompáñame a la finca, acompáñame a hacer una vuelta. Literal. Eso era para uno el paseo a Hollywood o a Miami. René Unoyer. René Puché René. era. Y ya ve. Y Un ya abrazo ve, para René. Por ahí me escribió hace unos días un mensajito bien bacano. Un abrazo, René. Gracias. René, la buena para ti, mi hermano. Te recuerdo con mucho cariño. Tú sabes que tú eres mi hermano, bro. Así sea que la distancia esté por allá y no conversamos todos los días. Vamos a recordar una de ellas, 2, 3, Con cariño y con amor, con todo el amor que. de esa llavecita. De Avesita, Elena Mesa, Adriana Castelar, Tulia Restrepo, Tuli. Ese era, y en la casa de Tuli era era el epicentro de todo. Nosotros nos reuníamos en la casa de Tuli. Juanqui Gozaín. Juanqui Gozaín, un abrazo, mi hermano. Mira quién tengo aquí, un caballo. Y mira lo que te tengo, pa' cuando Ya lo vengas. sabe, ya lo sabe. Sí. Él ya lo sabe porque yo, las primeras pruebas que se las llevé allá a Madrid. Quiero meterme en la familia porque tu familia es bacana, marica. Entonces yo quiero comenzar por el lado de tu señora, de Clau. Hemos hablado de ella, sé mucho de ella, la veo mucho en el internet con su tema y ese tema de que viaja a Estados Unidos, a Univisión. Ey, esa vaina para mí es bacana. Primo. Cuéntame de la familia y los pelados. Bienvenidos a un nuevo episodio de En la Sala con Pedrito. Muchas gracias a todas esas personas que muy amablemente nos han enviado esos tremendos saludos en las redes sociales, en el Instagram, en el Twitter y en nuestro canal más importante que es YouTube. Muchas gracias por esos mensajes. Esos mensajes impulsan a que sigamos haciendo estos programas y estos podcasts, trayendo a nuestros amigos a su programa En la Sala con Pedrito. No se les olvide poner like, no se les olvide suscribirse al canal. Muchas gracias a todos. Hoy tenemos un invitado súper especial, un gran amigo de hace muchos años, un empresario de la ciudad de Cartagena, amante de los negocios, trabajador incansable, trabajador desde niño, diría yo, porque cuando teníamos 15 años éramos unos niños todavía, 16. Antonio Ricardo González, bienvenido, viejo Toño, a tu programa En la Sala con Pedrito. Un placerazo. Muchísimas gracias por invitarnos a tu sala, a tu casa, abrirnos este espacio. Tenemos rato no hablar y bueno, el tiempo se nos va pasando, la bolita va rodando y cuando quiere ver, pasamos 10, 15 años sin pegarnos un par de rones gobernadores, no friegue. No. De hecho hoy, mi amigo Toño me trajo, gracias Toño, una botella de ron Gobernador. Aquí está. Hey, recomendado 100%. Estamos probándolo y degustándolo. Y me trajo esta carreta cartagenera 100% con estas degustaciones de ron Gobernador tamaño miniatura, que eso no lo había visto yo. Me partió el ojo cuando la vi y me partió el ojo cuando vi la carretilla. Claro, es que recuerda que la carretilla es el símbolo del trabajador cartagenero. Recuerda que para los paisas, para el antioqueño, es la mula, para nosotros es la carretilla, es la representación física de todo ese trabajo que nos hacía llegar. Recuerda que por aquí, por Manga, llegaba el carretillero. Todavía pasan los carretillos. Claro. A pesar de que lo prohibieron,
Todavía los carretilleros pasan. Sí, Los sí. carretilleros, esos de antaño, todavía siguen por aquí. ¿Verdad? Absolutamente. De esos que tienen 30 años vendiendo yuca, ñame y plátano. Así es. Que era una belleza, ¿no, Fred? Y iban por toda la ciudad. Iban por toda la ciudad repartiendo frutas, verduras, hasta carne. Total, Toñi, total. Toñi también nos trajo un tema que para mí es nuevo, novedoso, que yo primera vez que la veo y que nos va a explicar Toño más adelante, que son los puros gobernador. Sí. Bacano, Toño. Sí, eso es una idea que es nueva. Estamos todo en el proceso de, obviamente, la marca tiene 10 años, pero nunca dejamos de construirla y de reforzar lo que esencialmente es el ron, lo que nosotros digamos hacer. Nosotros sabemos hacer rones y licores. Okay. Y obviamente todo el tema del maridaje, ron, café, puros, tenemos que hacer, digamos que el acompañamiento que adorne aún más nuestro ron. Total, Toñi, total. Entonces, bueno, estamos en eso, tenemos varias vitolas. Todavía no hablemos de eso, vamos a hablar del tema de los tabacos. Pero claro, obvio. Ey, esto es especial. Cuando Toño me trajo esto, yo enseguida quedé. Me con mucho cariño. partió el ojo con la calidad del producto de Antonio. Te felicito, Toño. Peri, no, gracias, ¿no? Ahí seguimos trabajando. Ahorita más adelante te sigo contando la historia. Toño, nosotros siempre en el programa buscamos esa parte no empresarial, sino comenzamos con la parte familiar, con la parte de nuestros abuelos. Empecemos por quién es Toño González. ¿Cómo te calificas tú? Toño González es un personaje que viene y proviene de una familia muy linda de 7 hermanos. Han podido ser más, parecieron 2 después de mí, chiquito, bebé. Pero que somos nacidos de una familia también guerrera, padre y madre completamente camelladoras. Eso también habla de lo berraco que eran ellos, criar 7 hijos. Hoy todos por hoy profesionales, berracos, trabajadores. Yo estoy muy orgulloso de mis hermanos y de mis padres. Obviamente el legado siempre me lo decía: papá, hijo, yo no te voy a pagar ni MBA ni nada de eso, lo que ustedes están diciendo ahora. Yo te voy a dejar educación y relaciones. Okay. De ahí para adelante usted vea el ejemplo que nosotros les estamos dando. Nos levantamos a las 5 de la mañana y llegamos a las 7, 8 de la noche, cansados de trabajar para ustedes. Eso fue lo que nos dejó. Eso es lo que veía uno en las casas de uno, Toño. Literal, éramos 7 hermanos, o sea, y cada uno de mis hermanos, cuando yo quería algo, yo fui el bordón de 7 hermanos. Último, sí. Y me adoraban, entonces yo era el chiquito, entonces también eso tenía su vaina, porque tú no te podías escapar. Total. Allá vieron a Toñito que se voló del Colegio de la Esperanza, que ya se escapó. Todos se lo cascaban. Claro, y todos me cascaban, o sea, no era mi padre, porque mi padre ya lo cogí cansado. Pero bueno, mi papá, también mi papá era el menor. ¿Sí te acuerdas de los abuelos, Toño? No. De los González, no. No los alcancé a disfrutar. ¿De dónde viene esa familia González? ¿Tu viejo de dónde viene? Bueno, mi papá, todos son de aquí, pero ellos dicen, él orgullosamente decía que era de María la Baja. Todo ese ejemplo lo captamos nosotros. Mi papá guerrero, camellador, familiar, es decir, hoy por hoy todos mis primos me dicen: no, tú eres muy parecido a Tioca. Viejo. Hasta en su forma. Tío. Sí, exacto, al tío, que era mi padre. Total. Y también fue una familia muy linda, muy unida. Mi hermano mayor, bueno, mis hermanos mayores, sí, los conocieron perfectamente y tienen recuerdos con ellos. Por parte de los González. Por parte de la Gonzalera. María la Baja. Te dijo tu papá que más o menos. Sí, pero no, él era allá. Sí. Oye, esos posadas me suenan a paisa. Sí, no sabes. Los Posadas. Cuéntame es una historia muy bonita. La historia dice que entraron unos Posadas aquí en la costa y eran como 4 hermanos, unos Río Magdalena hacia arriba, unos se quedaron en Magangué. Okay.
y otros siguieron hacia las montañas. Los de Magangué, nosotros venimos de los de Magangué. Ok. Mi tío Albano Posada Bula también fue político, diputado, y él era hermano mayor de mi madre. Eran hermanos medios. Con esa parentela, sí sé, los identifico, y hubo una época de mi niñez que hasta yo iba allá a Magangué con mi tío Albano, pero después, por cosas de la vida, nos fuimos alejando. Mis hermanos sí tienen mucho más historia que yo. Ok. Que recuerda, yo soy el menor de 7. Y ya tengo 58. Entonces ya te podrás imaginar. O sea, de la familia Posada, entonces me estás diciendo de que son de la línea de Magangué, de los Posadas estos políticos, digámoslo así. Sí. Ganaderos de toda la Sí, vida. toda la vida, toda la vida. De Sí, Magangué. sí. Grandes personas. Tremendas personas. Unos seres humanos maravillosos. Tremendas personas. Así que de ellos en mi infancia, que yo soy el menor, ¿no? O sea, muy poquito. Tu recuerdo en Cartagena, el arranque de tu vida, ¿te acuerdas dónde arrancó tu vida de los González Posada? O sea, se casan, ¿sí te acuerdas? Del Cabrero. Yo nací en el barrio del Cabrero. Ok. En el Cabrero era una comunidad espectacular. Una sola calle, la parte de atrás de la calle Real y la parte de nueva, que era la parte nueva, porque imagínense, entonces, ¿quién era mi vecino? Los Bayona, los Broché, los Núñez, ese era, pero en la parte de atrás estaban los Hoyos, Ordogoitia, Wow. bueno, todo era una familia. La comunidad cabrerana era Conocida, pero ahí yo era chiquito, muy pequeño, a los 7 años, pero tengo grandes arraigos ahí, tengo grandes recuerdos, muy lindos, porque eso fue esa etapa de los... ¿De qué edad? Bueno, de los 2 a 1 año, porque se puede acordar, 2 Ajá. años hasta los 7, 8 años. Ok. Nosotros vivíamos en el malecón. Yo me acuerdo que el malecón era arena y tenía un solo bulevar, como cuando tú pasas en la boquilla, que llega a la boquilla que no hay arena. Por ahí pasaban los carros. Malecón, me suena eso. En el malecón, ¿Dónde ahí queda? en toda la tenaza. ¿Sabes dónde está la tenaza? Donde está Megatiendas. Ok. Bueno, ahí pegadito, yendo hacia Crespo, O sea, tú vivías en toda la avenida, Santander. en toda la avenida Santander. Era Qué belleza. una parte de mi vida ahí como hasta los 6, 7 años. Y existía la avenida Santander en esa época. Solamente había, era arena. Es mi recuerdo. Yo me acuerdo que Kip Pambelé queda campeón. Yo tengo recuerdos de eso. O sea, mis hermanos, no, pero claro, pusieron una radiola ahí grandísima y la vaina. En mi casa era la casa del pueblo. Ahí te van a todos los amigos de mis hermanos. Wow. Al frente había un campo de fútbol en la playa. Mi papá con un tío que yo le decía tío Moncho Herrera, pues salían a pescar al frente. Qué bacano, Toño. Unos recuerdos muy lindos. Imagino ese paisaje espectacular. No, absolutamente. Había circulación de gente, Toño, en esa época por ahí. Sí circulaba y pasaba inclusive los carros de esa. Pasaban carritos por la playa. Sí, pasaba. Como decir, cuando tú entras por la boquilla. Ya. Literal. Entonces era muy bacano porque era toda una comunidad y no había nada. Entonces me acuerdo que la época del tiburón, la época del delfín, la gente, la época de la guamala, hoy lo que él lo dice, y que la fragata, no sé qué, bueno, nosotros le decíamos la cresta gallo. Ok. Entonces teníamos, bueno, obviamente. Toño, pero esas casas eran el frente para la calle y ustedes. Y el patio era donde ustedes veían el arenal. No, o al revés. No, era tu frente era para allá. El frente era para la playa. Wow. Y el patio era con el patio de la casa que da con la calle Real de Rafael Núñez. La casa de Rafael Núñez. Ok. Daban patio con patio. Literal. Wow. Increíble. Voy a disfrutarme de esa lucita. Es que está muy bueno. Placer. Primo, le voy a decir una cosa. Esta suavidad y esta exquisitez de Rock Gobernador es especial. Espectacular. El barrio del Cabrero era una familia espectacular. Todavía somos grandes amigos. Toño, más o menos? 60, 62. 70, 72. Luego nosotros nos mudamos a la calle Real. Pasaron atrás. A la calle Real. Ahí tengo un poquito más de noción. Okay. Toño, de ese recuerdo que tienes ahí del Cabrero,
tú me dices que no había Avenida Santander todavía. Tampoco existía la que desembocaba a la Santander. La que viene hoy La del que psicoteatro. Ajá. El psicoteatro viene y Correcto. desemboca en Megatienda, hasta la Correcto. Tenaza. Ajá. Y la Tenaza, ¿Existía o no existía tampoco? no, hasta ahí llegaba. Hasta ahí llegaba. Y a lo demás era exacto. arenal. Y empiezan, recuerda que ahí había unos barrios, barrio chino. Entonces, eso eran casas adosadas a la muralla. Cuando yo le eché un cuento a mis hijos, yo les mira, aquí quedaban casas, aquí quedaban unas escuelas, inclusive algunos de mis hermanos alcanzaron a estudiar ahí. Wow. Eso era un espectáculo. Wow. Pero, y luego desalojan, no sé en qué gobierno, ni nada, ni mucho menos. Desalojan y en la parte de atrás de la Tenaza, o sea, lo que está hoy al frente del Santa Clara, el boquetillo que da La Esperanza, Okay. el antiguo colegio La Esperanza, eso no existía. Okay. Eso era, había una cancha ahí atrás y por ahí empiezan a partir por todo el borde de la Tenaza y empiezan a construir. Esa parte ya vino después. De esa época de la niñez, Toño, ya me has contado apellidos de ahí de esa zona. ¿Tú te acordarás alguna vez escuchaste de la familia Orozco Haidar ahí, en esa zona? Sí, claro. No, perdón. Orozco Reich. Los Orozco sí, porque aquí estaba, no sé si Félix Orozco, que era uno de mis amigos. Claro. Félix, Es que estoy hablando, es que se llama Félix Orozco Reich. Claro, Félix, Vivieron gran ahí amigo mío. al frente de la iglesia, vivían por ahí. Ahí vivía Félix Orozco y era un poquito mayor que yo, pero era mi amigo. Y te voy a mostrar una foto que tengo con Félix. Estamos Jorge Hoyo, Félix. Obviamente Félix me sacaba 2 cabezas, era mucho más grande que yo. Félix mayor, Félix podrá tener 60 y algo. Por ahí. No, 61, 62, pero no era muy... Un abrazo al primo Félix Orozco Reich. Hermano, yo me acuerdo de usted. Reich. Por ahí tengo una foto, te la voy a mandar con Pedro, te la voy a mandar. Con botas anchas, la vaina. Bacano. No, del carajo, yo tengo grandes recuerdos. Tienes bastantes recuerdos Sí, ahí del sí. Y eso que estabas de 8 años. Pues claro, hoy inclusive tienen un grupo con los cabreranos y toda la vaina, ¿no? Estaba el Fofi Osorio también. El Fofi, pero el Fofi mayor que yo era con Augusto el menor, y Augusto sigue siendo mayor que yo. Como te digo, es que de mi edad éramos muy poquito. Ya fueron, entonces cada uno fue emigrando. Nosotros después al final nos mudamos para... No te vayas todavía, no te mudes todavía. No me mudo. Porque me gustó ese pedacito del Cabrero. Porque yo pienso que el Cabrero ha sido un barrio muy tradicional y de mucha historia. Cuéntame un poquito, Toño, de qué hacías tú en esa época de los 8 años en el Cabrero. La verga, es que había mucho que hacer. Nosotros en vacaciones, mira, a todos les sacábamos provecho. Es lo que yo le digo a mis hijos. A todos llegaba la época, enero, febrero, marzo, el salitre. Entonces, el salitre en las casas de al frente, jugábamos al piso. Ay, me partí la ceja, la vaina. Porque jugábamos al pisado. Entonces, todas estas casas grandotas que estaban al frente de la playa donde nosotros vivíamos, eso se llenaba de salitre. Listo, y jugábamos. Después, la época del mar. Entonces, la época del mar. Listo, chévere. Entonces, construí balsas, la vaina. Yo me le pegaba a alguno de mis hermanos mayores, a mi hermana, a Luli, que era la que es contemporánea conmigo. Okay. Me le pegaba y entonces era un combo más. Hacíamos pesas, entonces cogíamos las baterías de plomo donde mi papá trabajaba, entonces quitábamos el plomo, lo fundíamos y hacíamos las pesas y hacíamos toda esa vaina me acuerdo. Bacano. Mis hermanos, obviamente, con mucho más trayectoria en eso, pero yo sí me acuerdo muchas cosas de mi infancia, era ahí. Toño, y de esa familia González Posada, ¿se reunían los hermanos? Todo el tiempo, somos una familia. ¿Pero más los González que los Posada o más los Posada? No, los Posada cero. Mis hermanos sí tenían muy buenos recuerdos de mi tío, Albano, pero yo no tanto, no tanto. Toño, tú haces una remembranza siempre en tus escritos del Tigre Mono, que murió en el 2019. No, cuéntame del Tigre Mono. El Tigre Mono. Tu viejo, no, que descanse. Yo siempre con el Tigre Mono tengo, tú sabes, de esos recuerdos bonitos cuando tú ves ese hombre
que yo a mi corta edad le decía, este man, ¿cómo hace para mantenernos a todos y sacarnos adelante? Obviamente le dio importancia a los valores, los principios del viejo. Era muy bravo, tipo agreste cuando tenía que ser recio, sí, era recio. ¿Y contigo que era el último? No, yo bajó ya el... No, absolutamente. Me dice mi hermano, ¿no?, que tú luego estés cansado. Y conmigo siempre fue bacán. Okay. Fue bacán. Y empecé a gozármelo. Como a mis 22 años. Okay. Ya se había pensionado, ya tal, ya estaba más relajado. Y él ya dejó de tomar. Okay. ¿Sí me entiendes? Entonces ya le gustaba su vanilla. No, sí, le gustaba el trago bastante. Una época en su vida que, hombre, también se pasó de piña. Okay. Y eso también lo tomé como beneficio de inventario, que hay que coger las cosas suaves. Él también recapacitó a tiempo, pero nunca tengo malos recuerdos de él. Siempre tengo recuerdos hermosos. ¿Qué hizo el viejo en esa época? O sea, ¿qué hacía? ¿A qué se dedicaba él? Él para levantar toda esa familia. Sí, claro. Él empezó trabajando en Almagrán. Yo me acuerdo. En Almagrán, que quedaba hoy. No, en esa época quedaba donde está el vivero del centro. Entonces quedaba cerquita. La bodega Almagrán. Esas eran las bodegas. Al lado del psicoteatro. Claro, ahí nos llevábamos. Cuando vivíamos en el Cabrero, nos íbamos caminando hasta su trabajo. Es más, mi mamá le mandaba el almuerzo cuando tocaba hacer turnos y vainas. Le mandaba su en los portacomidas. En los portacomidas. Eso de la época. Literal, una belleza. Allá íbamos. Entonces yo me montaba. Para mí eso era. Cuando él me decía, acompáñame, para mí eso era una nota, porque me empezaba a montar en todas esas pacas y toda esa vaina. Esos recuerdos nunca se me van a olvidar. Para ahí un momentico, Toño. Cuando tú me dices esa vaina, de que cuando el papá de uno le decía a uno, acompáñame al trabajo, acompáñame a la finca, acompáñame a hacer una vuelta. Literal. Eso era para uno el paseo a Hollywood o a Miami. Literal. Y es que es 100%. Es que y uno se sentía orgulloso. Y hoy es lo contrario. Tú le dices a los hijos de uno, papi, acompáñame a la esquina. No, hombre, yo para allá no voy. Entonces, mira la diferencia de los papás de antes con los papás de hoy. No estoy criticando a los hijos de hoy. Los hijos de hoy tienen sus plus y tienen su vaina bacana. Sí, total. Pero uno se acuerda de las épocas esas que el papá le decía, hey, voy para la playa. Mierda, eso era para nosotros como si fuéramos a Miami. No, montate un avión que nos vamos para Miami. Sí. Absolutamente. Y más aún cuando le decían, no, acompáñame a trabajar, ven, vamos, o llévame tal cosa. Uy, ese era para mí era una... carajo. Mira, yo todavía conservo el olor a Almagrán. Okay. Yo todavía tengo, cuando yo siento ese olor a algodón, que en alguna oportunidad he tenido que ir me huele a Almagrán. Y veía su cara, su vaina, el tipo, tú sabes. Y él tenía responsabilidad de 7 hijos. Tipo joven. Okay. Ese man, yo calculo que mi papá podría tener en esa edad 20 y tantos. Okay. Y esa responsabilidad. Y bueno, después ahí él evolucionó y uno de sus sobrinos lo nombran director de una de las bananeras y se lleva Tío Cabeta. Y mi papá renuncia a Almagrán. No sé si renuncia, no sé cómo fue el cuento, porque él quedó pensionado a Almagrán y se va a trabajar a las bananeras. Y eso tengo un vacío. Yo me acuerdo. A Santa Marta, ¿eh? No, a la Urabá. Directamente. Con Chiquita Abraham. Y yo me acuerdo que él llegaba a los rollos con las etiqueticas esas de Chiquita Abraham. Todos mis cuadernos eran con Chiquita Abraham. Entonces, era una belleza. Ya ahí vivíamos en el Cabrero todavía, en la calle Real, ya. Okay. En la calle Real. Okay. Entonces, mi viejo era un berraco. Después se vino acá, mi hermano mayor lo fue a buscar. Vente, y se fue a buscarlo. Roberto, cuando se va mi padre, Roberto, mi hermano mayor, él toma las riendas de la familia. Las riendas de la familia, al 100. Ahora, si tu papá se fue y venía cada cierto tiempo a la casa. Cada año, marico. Pero un día mi hermano. ¿Cada año? Sí, marico. No te puedo creer. Sí, güey. Y Roberto, quien quedó al frente de la casa, era Roberto.
Okay. Tuvimos un bajón económico. Obviamente nosotros nunca había sido boyantes, ni mucho menos, pero vivíamos ahí al día, como sabes, total. Mujer trabajadora, esposo trabajador, 7 hijos. Hermano, produzca, mi hermano, pedalee porque no hay más nada. Total. Ese fue mi así naciste y así comenzaste a tener la visión de lo que tenías que hacer para poder subsistir ese grupo de 7 hermanos. Ese es el ejemplo que él nos dejó y que mi madre nos dejó. Trabajadora, trabajador, responsables a morir, con sus iras, venires. Okay. Pero siempre la familia unida. Bacán. Hablemos de la vieja. Yolanda González de Posada. Okay. Sí. Cuéntame de ella. Mi mamá, divina, una mujer, también matrona, corazón duro, para adelante. Paciente pelado tenía que tenerlo. Pucha, y si vamos a montar una tienda, móntala. Y si tenemos que montar un chuzo de perro afuera, ¿sí me entiendes? Okay. Siempre, absolutamente. Y ese es el orgullo que uno ve en ese tipo de mujeres que suplen a su esposo, ¿sí me entiendes? En los momentos difíciles. O sea, se fue a trabajar también. Sí, claro, mi mamá tiene 2 pensiones. Mi mamá empezó a trabajar en el despacho de la gobernación de Bolívar. Okay. Se pensiona de ahí porque en una buseta que iba de la casa al trabajo se golpeó con un poste, se fracturó, quedó lesionada y se pensionó. Okay. Y después uno de mis primos era Lucho González Blanco, okay, que fue director del Fondo Ganadero Bolívar, la llama a trabajar a mi madre y ahí también se pensiona, o sea, 2 pensiones. Yo me acuerdo que yo salía del Colegio de la Esperanza e iba a buscarla caminando hasta el Fondo Ganadero y después nos veníamos para acá. Wow. Ya vivíamos en Manga. Wow. Tu papá y tu mamá en el Cabrero, ¿te recuerdas de esas épocas bacanas? ¿Dónde arrancas tú a estudiar? Yo arranco, mi papá siempre, no, tal, mira que aquí la empresa, no sé qué vaina, abrieron, mi madre, abrieron Confenalco, allá me zamparon en Confenalco, que de allá iban a estar todas. Estamos hablando del Confenalco que queda allá afuera. Sí, claro. Okay. Allá, sí, todo, porque los amigos todos se lo llevaron para y nos llevaron todo para Confenalco. Allá estábamos con todo el mundo. Okay. El que llegara de cualquier empresa privada o estatal, los hijos estaban allá. Sobre todo que tus padres trabajaban ambos en sitios, sí, que tenían que ver con el Estado o con, total. Y mi papá con el tema de la ganadería, todo, preparatorio allá. Mira, es que conocimos al padre Pérez, no le decían cura, el padre Pérez, no sé qué vaina, montó un colegio que se llama Pedagógico y allá están los amigos, los hijos de no sé qué vaina, vamos para allá. Me desamparon en el Pedagógico. Ahí estudié un año. Centro. En el centro. Está la discoteca hoy, que en esa época hoy estaba Bar, pero en esa época era la Escollera La Marina. Ok. Ahí quedaba el colegio. Abajito quedaba al lado de Made in Italy. O la entrada de Made in Italy hasta el colegio. Ahí quedaba el Pedagógico. Okay. Y bueno, ahí estudié un año y después de ahí salté ya para el Colegio de la Esperanza, donde ya estudié todo. Ahí tengo. O sea, ¿estudiaste en el Pedagógico qué año? Kinder, pre-kinder, ¿qué? No, primero elemental. De primaria. Primero elemental. Y tu papá enseguida, vámonos para la Esperanza. Vamos para la Esperanza, porque no, tal y tal. Yo no tengo ningún mal episodio de ahí, del pedagógico, sino que simplemente se le dio, porque yo tenía que estudiar en la Esperanza. Bacán. Chévere. Bacán. Y chévere, ahí hoy tengo mis mayores y mejores recuerdos. En segundo de primaria en la Esperanza. Sí, señor. Ahí estudié elemental y estudié bachillerato. El papá de Jorge Irizarry era el director de la primaria. Tocayo. Toño Irizarry. Se llamaba Toño Irizarry. Claro, me recibía todos los días en un bus verde, me recogía a mí. En un bus verde, no joda, pero de los años 50. Bacán. Ahí de carajo. Bacán. No, me saltó un pedazo. Entonces, cuando ya salimos del Cabrero, nos mudamos para Manga. Ok. Y ahí, entonces yo ahí
obviamente los Broché ya se habían mudado para acá, que eran mis vecinos, mis llaves. Porque se quita de la sociedad portuaria. Claro, porque el papá, Carlos, tenía un cargo, creo que era el director del puerto. Entonces ellos lo trasladan ahí a una de esas casas y ya yo estoy viviendo aquí en Manga. Ellos son amigos míos y tal, y conozco que hoy es mi llave, mi partner. La distancia pues ha influido mucho pero nada que no se haya recuperado con el WhatsApp ni en el Facebook cuando salió el Facebook, que es René Dunoyer. René Puché era mi llave. Un abrazo para René. Por ahí me escribió hace unos días un mensajito bien bacano. Un abrazo, René, gracias. René, la buena para ti, mi hermano. Te recuerdo con mucho cariño. Tú sabes que tú eres mi hermano, bro. Así sea que la distancia esté por allá y no conversamos todos los días, pero tú sabes que eres mi hermano. Bacano. Yo era un miembro más de esa casa con Mirta, con Albertico, el hermano mayor, y René eran mi llave. Éramos, René dormía en mi casa. Manga, aquí ya en Manga. Con René era mi combo. ¿Será tu amiguito de ahí, la cuadra? Yo vivía ahí en toda la esquinita, y en esa época no existía ni el muelle de la sociedad portuaria, inclusive nada de la sociedad portuaria. En toda la esquina que hoy pertenece, que lo cogieron cuando ellos se instalaron ahí, el comandante de la policía, eso era un parque y jugaba fútbol ahí, pescaba ahí y toda la vaina. La bahía era cristalina, Pedro. Qué bacano. Cristalina completamente. Qué bacano. ¿Qué otro amiguito de la época, además de René, que te cuentes? Estaba Uri Espinosa. ¿Urielito? Sí. Uri por ahí. Uri vivía aquí cerquita de la tienda Toño Flores. ¿Cómo se llama esa calle? En la Asamblea. En la avenida de la Asamblea vivía Urielito con Juan Carlos. Los Valderrama, el Chanchi Valderrama, wow. Gabri Valderrama. Ellos vivieron toda la vida en el Callejón Olaya. Exacto, en toda la esquinita. En la urbanización esa que quedaba ahí en la esquina. Exacto, en toda la esquinita vivían ellos ahí. Estaban los de León. La Verbel, Sandra Verbel, sí, claro. Y de dos hermanitas vivían ahí cerquita. Sí, cerquita. Había unas peladas que viven en Miami ahora. ¿Tú te acuerdas de ellas que vivían en la urbanización? Que eran estas peladas. Silvana Bernal. Tengo rato, pero es que se me pasan por la... No me acuerdo, nunca más. Más nunca en la vida, Silvana y las manitas. Silvi y la otra. Algo sí, así. Sí. Que eran lindas, eran las boyas del barrio. Linda. Estaban Víctor de León. Los Leones. Sí, Víctor, Gusti. Y bueno, todos ellos, los tres hermanos, eran bacanos. Llaves, eran parte ahí, nos jugamos fútbol y todo. Toñi, de esa época de la niñez, ya me dijiste que pasaste bacano en Manga, chévere. ¿Todos esos amiguitos estudiaban contigo en La Esperanza o ellos estudiaban en... No, eran de barrio, recuerda nada que... Más de barrio. Nada más que eran de barrio. Toñi, y ya pasaste de la niñez del colegio, terminaste tu quinto de primaria, ¿para dónde te fuiste? ¿Seguiste en sexto bachillerato, sí, sexto bachillerato. ¿Seguiste en La Esperanza. ¿Seguiste viviendo en Manga? No, ya yo... ¿Cuándo hiciste el cambio? ¿Tus padres hicieron el cambio ese de Manga? Pero fue como el 82, 80, 81. Ajá. Nos mudamos para Castillo y otro mundo. Recuerda que antes no había ni redes sociales, ni celulares, eran teléfonos fijos si acaso. Y allá otro mundo, otros amigos. Entonces ahí sí seguí con mis amigos del colegio que vivían allá. Yo estudiaba con Álvaro Daza, Carlos Fernando Daza, José Marcos España, y hay otro grupo de amigos. Entonces ese grupo se fue conformando. Entonces hoy seguimos siendo nuestros panitas desde esa época. Carlos Costas, Álvaro Daza, Faustino España, el que vive en Miami, ¿cómo se llama que es médico? Quique de la Vega. Estudió conmigo en el Montessori. Juanqui Gozaín, un abrazo, mi hermano. Mira quién tengo aquí, un caballo. Y mira lo que te tengo, Él ya lo sabe. Sí. Él ya lo sabe porque yo, las primeras pruebas que se las llevé allá a Madrid, claro, okay. Ahora es un sensei, ahora es un dicta cátedra de puros y habanos. Él, como siempre, viene juicioso, viene estudioso, entonces se apuñalea esa vaina. Él dice, mi hermanazo, compadre mío, mi compadre. Sí, somos compadres. Qué bueno. Y la mujer también es comadre mía. Bacán. Entonces, todos esos pelados estuvieron contigo, estuvieron
en el bonche, no estudiaron en La Esperanza, pero estuvieron andando contigo siempre. Ya ahí se empezó a crear amistad, a desarrollar, a construir amistad. Bueno, ya bacán. Nos vinculamos con su familia, con mi familia. ¿Andabas con ellos, Toño? Sí, o sea, yo me levantaba y levantábamos el teléfono para llamarnos. Porque ¿Qué hacían en esa época, Toño? Ustedes estos pelados. Cuéntame unas historias ahí de esa época, unas anécdotas bacanas. Para bola. Peri, levantamos una vez. Bueno, se nos daba no tomábamos mucho, la verdad. Ok. Empezamos es más, de Convito, de Bocarán, de Laguito Castillo, que empezó a tomar tarde, fuimos nosotros. Tarde. Yo empecé a tomar a los 18 años. Porque mi papá a mí sí me clavaba. O sea, sí me tenían. Ahora te muestro una anécdota. Entonces, anécdota, por ejemplo, nos íbamos por la playa. Un día, yo no sé a quién se le ocurrió que íbamos a hacer una balsa. Íbamos a hacer una balsa y que íbamos a cruzar desde el Hospital Bocarande al Hilton. Wow. Domingo, vamos a hacer una balsa. Y construimos un poco salvavidas, unas vainas. Y nos fuimos los 5 gatos que siempre hacíamos maldad. Juan Carlos, Carlos Fernando, Álvaro Daza, Fernando Medina y yo. Entonces, nada, salimos, hicimos una balsa y empezamos, no, vamos a comprar. Y salimos a comprar las estivas, las vainas. Que en la mitad de esa vaina, Juan Carlos no sabe nadar. Compadre, tengo que decirlo. No sabe nadar. Marica. Y se empieza a desarmar esa balsa. Y ya empezamos con cerveza y la vaina, o sea, la maldad de la cerveza y la vaina. La abrimos y empieza ese susto. Bueno, terminó una estiva por allá, el salvavidas por allá. No, esas son aventuras que uno nunca se le olvida. Ahí en Castillo, que estaba el hospital de Bocarande, lo que hoy es tierra firme, eso era agua. Era cruzar al Hilton, era una cosa. Más se ahogaron, me acuerdo que se ahogaba mucha gente ahí. Sí. Mucha gente nadando, tratando de cruzar el Hilton. Desde Club Cartagena al Hilton se ahogaba la gente. Desde Club Cartagena hasta el Hilton en la Ensenadita. En el laguito, cuando. Lo que pasa es que no lo vea lo que es hoy. Cuando estaba bien amplio. Claro, es que era una época que era brava. Yo me acuerdo algo, Toño. Mi papá fue el ingeniero jefe del Cartagena Hilton. Mi papá fue el que construyó el Cartagena Hilton. Ok. Y cuando tú hiciste un recuento de tu historia cuando estabas allá en el Cabrero, que veías la playa así, y que cuando tu papá te decía acompáñame a la empresa, para ti esa vaina era lo máximo. Mi papá era ingeniero civil, trabajaba con Civilco, con los Cepeda. Civilco, sí, con Alberto. Un abrazo a los Cepeda, a toda esa familia que son unos caballos todos. Albert, gran amigo mío. Albertico Cepeda, un abrazo para él. Lo recuerdo con mucho cariño. A Rafael J también. Claro, cuando nosotros teníamos el negocio de ventanería, nosotros éramos contratistas de ellos, le vendíamos todas las ventanas. Mi papá fue por muchos años, yo diría que por 25 años, ingeniero jefe de varias obras de los Cepeda. Entonces, cuando mi papá... O sea, era ingeniero de planta de Civilco. Tremenda era. Conocí al papá de ellos, a Rafael. El hijo se llama Rafael J. Yo no sé si el papá se llamaba Rafael J también. Lo que pasa es que Rafa le dio un infarto. Sí. Gran arquitecto. Conocí mucho a su papá también. Estaba yo peladito. Toño, mi papá me llevaba a la obra y apenas estaban haciendo el dragado para hacer el Cartagena Hilton. Imagínate. Ser un playón que tú cuando llegabas a la puerta tú veías esa vaina por allá, lejos. Esa vaina era puro, me acuerdo yo, cascajo. Puro caracolejo, sí. mezclado con... Coral muerto. Coral muerto, te iba a decir. Eso era, coral muerto. Toño, y yo me sentaba en esas tardes allá, tipo 3 de la tarde, y mi papá me llevaba. Tremendos atardeceres. Y me sentaba yo allá en el fondo, pegadito al agua. Todavía me queda todavía tengo ese recuerdo en la mente, primo. Qué belleza, ¿no? Una belleza, marica. Eso no lo olvida uno, primo. Jamás. Son episodios de la vida de uno que uno jamás los olvida. No, marica, me acuerdo cuando mi papá me decía, hey, vámonos por la playa. Y yo, clarito, 7, 8 años. Entonces cruzábamos. Bacán, dije, esa vaina a mí nunca. Eso lo tengo aquí, eso es en el ADN. Bacán. Y eso es lo que uno trata de hacer. Al final, uno haciendo
una rebobinada de su vida. Es lo que quiere que esta juventud se lleve de uno, porque uno que le dejó estudio, buenas relaciones, lo que dejó papá, pero buenos recuerdos. Mi papá los viejos de antes nunca pensaban que no, para que mi hijo tenga unos buenos recuerdos, nada, sino que lo hicieron por el amor y el cariño que como padre y la responsabilidad como padre. Hoy no, hoy uno, como ellos están inmersos en otros, porque entraron otros players, total, el internet, el celular, la vaina, entonces ellos se olvidan de uno fácilmente. Están en otro mundo. Están en otra perspectiva absolutamente diferente. Tú los llevas a los sitios donde tú crees que ellos pueden absorber lo que tú quieres. O sea, ¿qué estás mirando? Que no lo ven. Ellos ven otra vaina diferente. Absolutamente. Mira. Pero siempre está ese recuerdo y esa forma uno de ser que, a pesar de que tú crees que ellos no te están escuchando, te están escuchando. Pedri, sí. Yo, el último hijo mío, a veces se me pone así como revés de la vaina, pero yo, cada vez que hablo, cada vez que digo algo, cada vez que hago algo, él siempre está. Sí, absorben. Sí, ellos tienen la gran capacidad de estar aquí y también estar escuchando. Sí, pero nosotros no, es que nosotros nacimos con la analogía y ellos nacieron con la digital, ¿vale? O sea, total. Entonces yo creo que algo hay que abonarle a ellos que aprendieron a coger el hemisferio izquierdo y el derecho perfectamente. Total. Toñi, esos amigos tuyos, esos vales que yo los conozco también, cuéntame entonces qué hacían en esa época. Vamos a hablar ya de que estabas terminando el sexto bachillerato. ¿Qué hacían en esa época? Nada, a mamar ron. A mamar ron. Vámonos, y nos encontramos. A rumbear. Sí, a rumbear. A la época esa de la avenida San Martín, de las sí, o esa época no era de cachacas todavía. Éramos los reyes de las cachacas. Nosotros teníamos un convito de amigas mujeres. Sí. Eran nuestro combo, o sea, y nosotros las protegíamos y la vaina, y eran nuestras amiguitas. Vamos a recordar una de ellas, 2, 3. Con cariño y con amor, con todo el amor que... De esa llavecita. Elena Mesa, Adriana Castelar, Tulia Restrepo, Tuli, ese era, y la casa de Tuli era el epicentro de todo. Nosotros nos reuníamos en la casa de Tuli. Tuli, hermana de Chapolo. Entonces nosotros íbamos para la casa de Chapolo, entonces nosotros ahí en la casa que quedaba en toda la esquinita donde comienza Castillo Grande. Ahí nos reuníamos y ese era todo. Primero empezamos, antes de la casa de Chapolo nos reuníamos, era en el Colombo. ¿Te acuerdas del Colombo? En la Cuarta Avenida. Al frente vivía Rudy Chalita. Al lado estaba que Rudy era del combo nuestro. De amigos míos de infancia también, lo recuerdo con gran cariño. Saludos, Rudolf. También llave mía, hace rato que no lo veo bastante. En Montreal. Rudy, cuando vengas aquí a Cartagena, yo sé que estás en Montería, ya sabes. Sí. Aquí te tenemos un ron gobernador esperando. Sí, no, y estoy en mora con él de sentarnos y de hablar. Y Montería, que es una plaza espectacular. Sí, Rudolf ya tiene toda su familia allá, tiene rato. Bueno, la mamá era de Montería y él alguna... trabajadora. Nuestro combo era ahí al frente de la casa de Rudy y en la casa de Rudy. Okay. Ese era nuestro combo. Ahí vivía Nana Castelar y Tulia vivía en la quinta, en el Castillo Grande, en la quinta con séptima. Ahí vivía Tulito y nosotros nos reuníamos ahí. Eran nuestras 3 amiguitas, pero las recuerdo con gran cariño todas. Y eran nuestras amiguitas. Luego, es que cuando uno termina bachillerato, el uno se va para Bogotá, el otro tal. Nos quedamos aquí en Cartagena muy poquitos. Juan Carlos, Álvaro estudió ontología, Carlos se fue para Bogotá, Carlos Fernando Medina, mi hermano, se fue también para Bogotá. Carlos Costa, Munir Char se va para Bogotá, él se fue primero a hacer un intercambio y Carlos B se fue a estudiar a Medellín. Correcto. Quedamos 3 gatos aquí, pero finalmente en esa época tampoco cero celular. Quique La Vega estaba aquí todavía. Okay. Igual. Pero Quique ya no era parte de nuestra infancia, sino él después se unió ya para esa época. Okay. Ya estudiando. Toñi. Porque Quique estudia en Barranquilla, en la norte. Terminas el colegio, te graduaste en La Esperanza. Sí. Sexto bachillerato. Sí, señor. Dice, ya terminé el colegio, ¿qué comienza?
¿Qué se te ocurre o qué se le ocurre a tu familia hacer contigo? No, ya yo quería, ¿qué querías hacer tú? Yo quería estudiar una carrera de diseño, salud. Toñi. Yo quería estudiar una vaina de diseño, me gustan las artes y la vaina. Lo tomas, tranquilo. Yo quería estudiar diseño. Me voy a quedar matriculado con este ron, gobernador. Lo siento. Está bueno. Sabroso. Está bueno. Paso en Bogotá, pero no había plata. Quédate aquí, trabaja de día, estudia de noche. Ven acá, y tus hermanos en esa época no eran los que no estaban bien, ayudaban al resto, estaban bien, iban ahí en la cadena. Sí, estaban bien y me ayudaban, toda la vaina. Pero era algo, cada uno recién casado también y toda la vaina. Sus compromisos. Sus compromisos y toda la vaina, entonces no era algo como que obligatorio, ¿sí me entiendes? Okay. Pues empiezo full time en la tecnológica, paso la tecnológica, saco un tremendo puntaje en IFE, bueno, y arranco con la tecnológica, ingeniería industrial. Okay. Pero no era lo mío, marico. Sí, yo me sentía incómodo. Okay. Sexto semestre me dio por vencido porque... O sea, estudiaste 6 semestres de esa... 7, porque el séptimo sí, lo pasé. No. O sea, ¿te aburriste? Sí, me aburrí ya. Pero la tecnológica entró un momento en un paro. Duramos como 4 meses, 5 meses en paro. Entonces no sabíamos qué hacer, y a pesar de que era una universidad privada. Pero entró un paro, el comité estudiantil entró un paro porque querían sacar al rector de esa época. Ok. Y, marica, mi hermana, bueno, marica, no, para no verte ahí, hay una chamba ahí en el banco, que hoy es el Citibank, banco americano, se llama. Americano. Sí, tal. En esa época el jefe de ella era Mauricio Restrepo, hoy gran amigo mío, compañero mío de golf. Y la vaina, entonces me contrataron a vender la multicuenta. Y empecé a vender pequeño y yo, esto es lo mío, yo no necesito estudiar más esta vaina, yo no quiero estudiar más. Pero sí, el tiempo me dijo, no, vamos y me voy por una vaina técnica y estudié, después cogí, homologué y hice una vaina técnica. Mi hermano cuando vio, mi hermano es Mauri Pocho, que fue con el que yo crecí empresarialmente. No hemos dicho cuántos hermanos tienes tú, Doño. Nos fuimos en la historia. 7. 7 hermanos. 7, yo soy el menor de 7. ¿Y todos 4 hombres y 3 mujeres. 4 hombres y todos viven hoy. Absolutamente, gracias a mi Dios Todopoderoso. ¿Viven todos en Cartagena o hay algunos fuera del país? No, Pocho Amauri vive hoy también en Medellín, como yo, y mi hermana Carmenza, que estaba casada con mi cuñado, que en paz descanse, Toño Brieva. Roberto vive aquí, ya se acaba de pensionar toda la vida, trabajó como gerente de seguro del Estado. Después viene Rafaela, que es la abogada. Después viene Javier, también administrador de empresa. Después viene Carmenza, que es la que vive en Medellín. Pocho, Amauri, Luli y yo. Toño, ¿y son unidos? ¿Se reúnen los fines de año? Absolutamente, como cualquier otra familia, con disgusto, pero con siempre la unión prima. Okay. Sí. Y tú eres como el último botón, el que los... Sí, tú no sabes que esa vaina, después de varios años, terminé yo siendo el que jalaba, no porque yo tomé sino que siempre, hey, vamos a hacer los domingos y tal, o vamos para la cabaña, o vamos a hacer esto. Okay. Siempre, los 24 tomé una posición que los 24 después de la muerte, no, inclusive viendo mi mamá y mi papá juntos, tomé la bandera, los 24 de diciembre era en mi casa. Okay. Con o sin plata. Siempre. Y escucha, y así sea el pavo con lo que sea, pero el pavo de la que me daba con Fenalco con los puntos, ahí está el pavo. Ustedes no se preocupen que el pavo sube a este apartamento con malacate o sin malacate. Siempre los 24 eran en mi casa y empezamos después con Claudia, Claudia es la que debía estar entrevistando. Esa sí es importante, yo no soy, esa sí es una tesa. Claudia, no te preocupes que tú vienes para acá para el programa, porque eso que estás haciendo en Univisión, eso hay que decirlo aquí. No, es una sensei. Sí, y te lo digo, sí. Que creo que ella, como te digo,
ella sí debería estar aquí. Para mí es un honor y ambos, Toño, bueno, ambos. Ella es, una tesa reconocida ya mundialmente. Bacano. Ha cogido Caracol, Univisión, todos los noticieros de allá. Ahora hablamos de ella. Allá vamos. No, es una vamos tesa. a terminar el tema de que comenzaste a estudiar en la universidad, estuviste en la tecnológica, te fue regular hasta séptimo semestre. Que no me gustó, es que lo mío no era el estudio. No era el estudio. Y comenzaste a hacer como para homologar un poquito y terminar la profesión. Ya, listo. Y terminaste en el IAFI. Sí, exacto, pero eso fue cartoneado. Yo, al final, Pedri, ya estando trabajando, bueno, en el proceso ese del Citibank y la vaina, cuando se reanudan las clases, yo le dije a mi padre, no, yo no voy más al patio. No se gasten más esa platica, yo no voy para esa vaina. Okay. Y Pocho me llama a trabajar con él y yo me dedico a él. Empecé almacenista, la vaina, y empecé a aprender todo el negocio de ventanería, de cero. Tu afinidad familiar ha sido siempre con Pocho. Lo laboral. Y también compadre, porque éramos súper afines y éramos Pocho me lleva unos añitos, pero cuando yo me novio con Claudia, salíamos los cuatro, Mari, él y yo, a rumbear juntos. O sea, siempre súper llaves. Ok. Sigue siendo. Saludos, compa. Siempre. Bacano. Sí. Bacano que no tengo hermanos así. Todos, no, mi hermano. Es que todos han sido. Javier trabajó conmigo toda la vida, hasta hace poquito. Mi hermano mayor, que es mi sensei, es mi padre. Siempre. Que lo viste siempre en esa posición. Con una admiración increíble que le tengo a Robert. Yo, pues, aparte de uno ya como a la mujer y sus hijos, mi referente es él. Bacano. Y todo lo que yo puedo, somos vecinos en la casa, en la cabaña, y somos súper llaves. Bacano. Compartimos mucho. ¿Para qué? Entonces, ahí empieza mi vida laboral ya de una manera proyectiva. O sea, ¿Años? ¿Cuántos años? 20 años. Me decían tus amigos que, no joda, mientras que Toño estaba trabajando, aparecía con las lucas, nosotros apenas estábamos estudiando. Sí, es verdad. Es que Roberto, Pocho, montaban cualquier negocio. Cualquiera, pero yo me acuerdo. Terminamos los viernes, punto de reunión, 6 de la tarde en la casa de Tulia Restrepo. Ese era nuestro punto, en la casa de Chapolo. Tulia, Adriana Cartelar, Elena Mesa, Rosángela Rumier, si era todo ese combo. Ese era el combo de esas mujeres. Ya, entonces, marica, Roberto, me acuerdo, montan una lavandería ahí en la Tercera. Pule casa y unas máquinas nuevas junto con un primo mío. ¿Quién va a manejar esa vaina para recibirla? Yo. Toñito, ¿tú qué? Vacaciones, vete para allá. Entonces era mi padre, marica. Yo me iba a trabajar allá. Te estoy hablando antes, pues. Antes de que ya yo estaba trabajando con Pocho. Regala un poquito aquí de... No, hombre, como no. Que tiene a aquel lado. Me faltaba, bro. Bien, Hombre, como no. Entonces arranco con Pocho ahí y tal. Pocho eres que siempre te jalaba a ti. En la parte del emprendimiento. Y bueno, con Roberto, yo aprendí eso de ellos. O sea, yo los veía a ellos, a pesar que eran empleados, trabajaban en el ramo de seguro en esa época, ambos. Y siempre estaban con la necedad. Eso era de mi madre. Okay. Por el lado posado. Mi mamá, si mi mamá veía una vaina, hey, mira, vamos a montar esto, vamos a hacer esto, siempre era una locura. Siempre estábamos de paseo en Santa Marta. Oye, mira la coctelera esa que... Nosotros, ¿por qué no pensamos en una vaina siempre? ¿Sí me entiendes? Y sembró eso. Y Toño era el que lo jalaban para... Y entonces ellos montaban la vaina y... Toñito, estás al frente de toda esta vaina. Y era de carácter obligatorio. Impositivo 100%. Bacán. Entonces, nada, yo me acuerdo de esa vaina que tú acabas de decir.
siempre dieron el voltaje alto, ¿no? Toño es el que va. Sí, de pronto veían eso. Yo no me consideraba nada, sino un culicagado que intrépido. Sí, que le gustaba la vaina, o sea, la chispa. Y bueno, siempre queriendo salir adelante, ¿no? Siempre. Porque te califican tus amigos, y te voy a decir la frase que me dijeron ellos: soñador persistente y trabajador incansable. Fíjate tú, no, nada. Bacano. Y chévere, siempre soñador. Es que no hay empresa si no tienes sueño. Así. Y nosotros cuando estábamos pelados vivíamos de los sueños. Yo quiero tener cuando sea grande la tremenda máquina. Sí. Yo quiero cuando sea grande tener la tremenda casa. O sea, teníamos sueños. Nos trazábamos esa vaina desde pelado. Siempre. O veíamos que pasaba una Chevrolet, no sé qué vaina. Me la pido. Siempre. Es que de eso estamos el ser humano. Nosotros, hoy por hoy, después que yo miro hacia atrás, digo, mi papá, un par de viejos trabajadores limpios, trabajaron toda la vida. Mi papá no se dieron un viaje. O sea, mis papás eran unas personas, Pedri, que vivieron para sacar una familia de 7 hijos adelante, y se descuidaron. Y ellos, al final, creo que eso también me sirvió de ejemplo. Yo no quería hacer eso. Yo no quería hacer eso. Yo quería ir más allá. Yo creo que todos los sueños, a medida de que tú lo quieres, los puedes lograr. Si pones persistencia, si te preparas. Perseverancia, primo. Y perseveras en eso. Entonces, eso lo que hicieron mis hermanos. Yo se los agradezco toda la vida, porque igual me han podido inculcar el estudio y un ratón de comer libros y tal cosa, pero iba a ser yo de pronto un man frustrado. Correcto. Y yo básicamente lo que fui fue algo que ellos me inculcaron sin querer ellos. Y volviendo a lo que tú decías, marica, yo llevaba. Entonces salía a las 5 de la tarde, yo me acuerdo perfectamente, era una lavandería y tenían ellos. Y uno de esos primos trabajaba en un hotel, y ese hotel necesitaba una lavandería, y montar una lavandería para suplir, o sea, su pareto era el hotel. Okay. Entonces tenía que tener un front ahí que era yo. Entonces, yo recibía calzoncillos sucios de los callacos, y entonces yo ese cuento lo echaba. Pero yo llegaba con 5,000 pesos todos los días viernes, marica, donde ellos estaban ahí. ¿Cómo? Donde el Chapolo y la vaina. Yo llegaba con mi platica. Y así crecí. Y así. ¿Y tus amigos te vieron así también? Sí, fíjate lo que me estás diciendo. O sea, yo fui así siempre. Ajá. Después de ahí salté. Había un restaurante en el centro. Mi hermano Roberto tenía un amigo que era el gerente del único restaurante nivel 5 en el centro. Que hoy, si ese restaurante existiera, fuera un Michelin. Que eran de la familia Puyana, que se llama Bodegón de la Candelaria. Wow. En el centro. Era una vaina extraordinaria. Calle de las Damas. En la calle de las Damas. Wow. En esa época eso era. No, eso era estrato. El top. Sí, eso era estrato 100. Lo que pasa es que el centro en esa época no era el centro de hoy. No era el centro de hoy. Si existiera hoy, esa vaina fuera top. Tenía un piano bar arriba. Entonces yo me gastaba mi sueldo porque yo empecé ahí como mensajero. Y las vacaciones me iba a trabajar en mi mensajería allá en el hotel y tal. Porque el gerente era súper llave de Roberto. Carlos Acosta. Charles, un abrazo, hermano mío. Nunca se me olvida. Y yo ahí. Y entonces me dio en esa época una FZ. Entonces yo andaba en la FZ. Yo me creía, no joda. FZ 50. Sí, madre, una FZ 50. Wow. Ey, loco. Y yo era el mensajero. Y en las noches, los viernes, me iba con la novia. O con las novias de mis amigos allá. Yo me mandaba allá. En el piano bar. Después fuimos creciendo. Ya después fui. Ya la Casa España por ahí también. Claro. Ya después fui con mis propios amigos. Ya en la evolución de mi vida, que no creían. Obviamente yo no sabía ni de dónde venía yo ni por qué estaba yo ahí. Okay. Pero ya iba como consumidor. Okay. ¿Sí? Y eran mis grandes amigos. Se llamaba Toño. Nunca se me olvida. El maestro del piano.
metros, allá en el mirador, una cosa loca. Y así fue Piedre, o sea, sin que eso debería ir en el ADN, ¿no? O sea, sin complejo, sin la cartageneridad a un lado, o sea, nada, hermano, yo creo que el trabajo dignifica. ¿Te ha pasado lo mismo que en mi vida? Y yo se lo inculco a mis hijos. Yo no como cuentos de nada ni de nadie. A mí lo que me interesa es progresar. Y si tengo que atender a alguien en un restaurante, lo atiendo. Y lo atiendo con cariño y con amor. Así es. Y eso es lo que nosotros, de las épocas esas, nos inculcaron nuestros padres. Pero es que de es que así. uno tiene que ser un guerrero, donde sea y a donde sea. A ver, o sea, que Pedro, y que uno, y eso es lo que les enseño, le he dejado a mis hijos. A mis hijos yo no les digo, yo te di universidad, mis hijos, hoy, la única chiqui que me queda es Luna, que tiene 14 años. Nico se acaba de graduar con honores en la Universidad Río Grande de Ohio, becado con golf, pero ese man es de hacha y machete, ¿sí me entiendes? Mi hijo mayor también hoy tiene su emprendimiento, tienes que conocerlo. Es promotor de box, tiene sí, tiene sus boxeadores, hoy ya tienen títulos. Cartagena. Sí, aquí en Cartagena. Obviamente, él acaba de llegar de Houston, pero hace muchos años viene desde pandemia. Okay. Hace 5 años el muchacho viene. De esos que se meten en Chico Hierro a buscarlo. El viernes pasado yo lo acompañé por primera vez. Lo acompañé a una velada boxística donde peleó su pupilo, el top. Ese man va a ser campeón mundial. Wow. Y bueno, eso es un emprendimiento, tiene varios y todas las cosas. Pero, y así como cuando empezamos, aciertos, desaciertos, aciertos, desaciertos, la moral arriba, la moral abajo, como todo empresario. Total. Como los empresarios. Total. Que estamos hechos nosotros. Toñi, ya dejamos a un lado todo lo que es historia pasada. Quiero meterme en la familia porque tu familia es bacana, marica. Entonces yo quiero comenzar por el lado de tu señora, de Clau. Hemos hablado de ella, sé mucho de ella, la veo mucho en el internet con su tema. Y ese tema de que viaja a Estados Unidos, a Univisión, esa vaina para mí es bacana. Cuéntame de la familia y los pelados. Mira, es una familia conformada por la pareja, papá, mamá, 3 hijos. Que la conociste con Carlos Costa en una rumba en Montería. La trajiste en un chance. En Montreal, pasando por Cincinnati. La trajiste en un chance a Cartagena y ahí quedaron pegados. Sí. ¿Sí o no? Sí. Ya. Esa es la historia con ella donde la conocí. Ella estudiaba psicología en la universidad. Que era más llave de Carlos Costa que tú. En principio, porque yo vivía, recuerda que yo vivía en Barranquilla, gerenciaba una compañía de perfilería en aluminio. Y por cosas de la vida, Carlos Costa me dice, pila que vamos con unas amigas de la Universidad de Medellín para la feria, quédate, dice que estás en Montería. La feria ganadera. Okay. Y en el sábado, un sábado de feria ganadera de Montería, nos encontramos con Farid Yamal y su esposa del momento. Toñale, ¿qué ha habido hoy? Ven acá. ¿En qué te viniste? Yo en mi carro. ¿Y con quién viniste? Con Carlos Costa. ¿Y con quién estás aquí? No te puedo decir, Farid, no todo lo puedes saber. ¿Pero te regresas con quién? ¿Con Carlos o con...? No, hombre, dime para qué quieres, Farid Yamal. Para que, mira, te voy a presentar a estas amigas, Claudia y Ana María Vega, que si les puedes dar chance de regreso a Cartagena. Que no la veo. Y ahí arrancamos. Yo seguí para Barranquilla a mi trabajo y creamos una amistad y empezamos a salir. Ok. Pero yo estando allá, ellas acá, yo también tenía mi rollo allá, tenía que algunos asuntos pendientes allá. Okay. Entonces, ahí se fueron dando las cosas. Bacán. Se fueron dando las cosas y ahí conocí a Clau. Okay. Ahí fue empecé la relación con Clau. Nos casamos en el año 95. 1995. Este año cumplimos 30 años. Wow.
como buen emprendimiento. Arriba, abajo, Sí. como buen matrimonio. Como en todos los matrimonios, primo. Como No buen hay matrimonio. ninguno que yo diga perfecto. No hay. Así estamos, crecimos, ella terminó carrera psicóloga de las mejores. Estoy muy orgulloso de ella. Clau, La buena. un abrazo para ti, mi hermano. Estudió, terminó carrera ya estando casada, embarazada de Santi, Okay. hace 28 años. Este año cumplimos 30 años el 8 de diciembre. Pocos años, primo. Pocos años. Y uno mira para atrás y parece que fue ayer. Pero bueno, miramos también los frutos y tenemos 3 hijos hermosos. Santi 28, Nico 22, ya se quedó en Estados Unidos. Y Lunita, que está de 14, cumple este año 15. Santi es el golfista. Ambos son Que se fue a golfistas. Estados Unidos. Ambos son golfistas, pero es que Santi se va, cuando él se va de aquí, termina su bachillerato a Estados Unidos, él se fue aspirando a una beca, primero jugando golf, pero fortaleciendo su inglés y tal, pero le dieron una beca del 30%. Okay. Y yo no alcanzo porque hasta allá no llega. Total. Y me dijo, bueno, ok, pero pasé en la universidad, por eso que estoy viviendo en Medellín, después que te eché el cuento. Ok. Pasé en la universidad de AFIT y nos fuimos todos para allá. ¿Tú cuándo tuviste para Medellín, Toño? 2017. Te voy a ser sincero, jamás, o sea, en mi radar no estaba que tú estabas viviendo en Medellín. Sí, Pedri, yo me fui a vivir en el año 2017. 2017, hace rato, primo. Sí, para 8 años ya. Ok. En agosto cumplimos 8 años. ¿Te vas porque los pelados se fueron para allá a estudiar? No. Ahora te he dicho la historia. Ajá. Entonces te comento. Entonces, ese también era golfista y tal. Él ya es un golfista recreativo. Y Nico, sí, pro. Se gana una beca en Estados Unidos, en un college, American International College, se va para allá. Pero al final después termina en otra, en Ohio. La que él empezó fue en Boston y después terminó en Ohio, siempre al norte. Y ya se graduó ahorita en mayo, fuimos a recibirle el grado. Qué bacano. Con mucho esfuerzo, de todas maneras, porque sí, porque es que de todas maneras no solamente el esfuerzo de los padres económicamente, porque es que la beca te la dan inicialmente con un 80, un 70. La tengo y todo en dólares. Entonces también, pero es mantenerse. Él como estudiante, entonces lo valoro mucho. Se acaba de graduar, ya recibió la oferta de un campo de golf como profesional, pues no como profesional de golf, sino como el segundo profesional de golf, en el campo de golf top allá en Chicago. Okay. Entonces, esperando que le llegue Chicago y la ciudad de los vientos. Sí, ahí está otro gran llave mío, hermano mío de infancia, David Fuente, que es del grupo de nosotros. Ok, David, ¿te acuerdas de David? Ok. David Fuente, sí. Él vive allá, entonces, esa es la historia más familiar. No te pierdas el episodio número 2 de Antonio Ricardo González Posada. Se viene con todo. Su empresa, su ron gobernador que está pegado, sus tabacos y mucho más. Va que va. En la sala con Pedrito te encantará.